¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a la Universidad Simón y Patiño. Espero que estén muy bien. Muy buenas noches. Por favor, queridos amigos, me confirman en el chat si logran escucharme. Así ya poder dar inicio al webinar. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Pablo, Fabio. Muy bien, Iván, muchísimas gracias por responder. Perfecto. Gabriela, Javier, perfecto. Rubén, muchísimas gracias por confirmar. Y bueno, también muchísimas gracias por estar presentes y tener esos deseos de aprender el día de hoy con un webinar gratuito y además con un webinar que va a tener o implica un certificado al finalizar la presentación. Muy bien, ahí me confirman muchas personas que se está escuchando. Y bueno, antes, queridos amigos, agradecer a todas las personas que en sí van confiando con nuestros diplomados. El día de hoy ha iniciado el diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional de manera muy exitosa, así que agradecemos a todas las personas que vienen confiando en nosotros. Y bueno, también hacerles la invitación de nuestros próximos diplomados. Tenemos la próxima semana ya el diplomado de Finanzas Corporativas. Próximamente también tenemos el diplomado de Coaching e Inteligencia Emocional. Y obviamente ya les voy a compartir el link para que puedan estar al día de nuestros próximos diplomados y además de nuestras redes sociales donde compartimos toda la información. Así que bueno, aprovechemos el día de hoy el webinar gratuito de el presente y el futuro de las finanzas corporativas. En ese sentido, pues hemos invitado a un experto en el área, quien es el magíster Víctor Hugo Fernández, que ya se encuentra en sala. Así que agradecerle de antemano a él por darse el tiempo de compartir con nosotros, con nuestra comunidad. Y antes, permítame, queridos amigos, dar su lectura a su perfil profesional. Como les decía, él es el ingeniero Víctor Hugo Fernández Arraya. Tiene su maestría en finanzas cuantitativas y gestión de riesgos, varios diplomados, entre ellos el diplomado en aplicación de recursos tecnológicos para la educación virtual, diplomado en atención a la diversidad y educación inclusiva, diplomado en educación superior para ciencias económicas, es licenciado en ingeniería financiera y pues por supuesto tiene una amplia experiencia como docente investigador, como consultor independiente, docente de pregrado y posgrado en diferentes universidades, tanto públicas como privadas. Y bueno, y además realiza sus actividades de manera independiente como consultor. Y bueno, ingeniero Víctor Hugo Fernández, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ya lo veo en sala, así que muchísimas gracias. Ya puede compartir su pantalla si gusta y podemos iniciar. Excelente, muchísimas gracias, estimado Rommel. También agradecer a la Universidad, a Simón y Patiño, por la invitación para poder dar este webinar y poder juntos ir descubriendo un poquito más acerca de qué son estas presente y futuro de las finanzas corporativas. Muchísimas gracias, Inge. Queridos amigos, antes ya de iniciar, recordarles que al finalizar el webinar, una vez más les repito, al finalizar el webinar, se les va a enviar el link para la emisión de su certificado. Una vez que llenen, automáticamente les va a llegar al correo electrónico. Muchísimas gracias y gracias, Inge. Podemos empezar cuando usted guste. Excelente, nuevamente gracias. Entonces voy a compartirles pantalla. Ya va a estar cargando nuestra pequeña pantalla. Y aquí lo que vamos a ver es justamente vamos a empezar a trabajar con lo que son nuestras finanzas corporativas. Para hablar de las finanzas corporativas, vamos a hablar de manera general primero de las finanzas. Algunos tal vez ya estén familiarizados con lo que es las finanzas a nivel de manejo de finanzas, matemática financiera, por ejemplo. Vamos a intentar obviar un poco eso, nos vamos a concentrar en el sentido de las finanzas. Entonces, para hablar de este sentido de las finanzas, vamos a hablar de que las finanzas se centra en la toma de decisiones. Entonces, nuestras finanzas como toma de decisiones van a estar concentradas en dos puntos. Primero hablamos de lo que son las funciones de las finanzas y luego los objetivos de estas funciones de las finanzas. Entonces, las funciones de las finanzas se van a dividir básicamente en dos. Entonces, cuando hablamos de funciones de las finanzas, quiere decir, ok, nosotros tal vez como gerente financiero, como parte del departamento de finanzas, ¿qué rol, qué función vamos a tener?
Una de ellas es el tema del financiamiento y el segundo es el tema de la inversión. Entonces, las finanzas se van a dividir en grandes rasgos en dos grandes funciones: financiamiento e inversión. Financiamiento es, en otras palabras, el objetivo de la búsqueda de fuentes de financiamiento de bajo costo. ¿Cómo identifico cuándo sé que es un financiamiento de bajo costo? ¿Y cómo puede afectar eso también a mi estabilidad financiera, a mi solvencia, también a mis utilidades y beneficios futuros? Y por otro lado está la búsqueda de proyectos de inversión con alto rendimiento. Esas van a ser nuestras dos grandes áreas dentro de las finanzas. Entonces ahí estamos viendo nuestro presente en las finanzas, el gerente financiero, el administrador financiero, va a velar por ver cuáles son nuestras fuentes de financiamiento de bajo costo, préstamo bancario, emisión de bonos, tal vez queramos entrar a la bolsa de valores y hacer una emisión de acciones, queramos aumentar nuestro capital a través de contacto con nuevos inversionistas. ¿Cómo tomar esa decisión? ¿Cómo sé que es de bajo costo? ¿Cómo sé que es de alto costo? ¿A qué estoy entrando con esta decisión? Y por el otro lado tenemos las inversiones. Entonces, una vez que obtengo los recursos financieros, una vez que obtengo el efectivo, tengo que intentar ver dónde voy a llevar este efectivo. En otras palabras, voy a decidir cuáles van a ser los activos, cuáles van a ser estas inversiones que me den mayor rendimiento posible. Y ahí vamos a equilibrar ambos. Tengo por un lado financiamiento y por otro lado inversión. Y mis finanzas corporativas van a tratar de todas las herramientas para la toma de decisiones que juegan un papel fundamental en ambos. Hablemos de un pequeño ejemplo de decisión de financiamiento. Este es un ejemplo más pedagógico, pero nos va a ayudar a entrar en este pensamiento, en esta lógica dentro de las finanzas. Entonces, una decisión de financiamiento. Vamos a tener a Juan. Juan tiene 22 años y está apasionado con los autos. Un día, cuando salió a hacer los mandados de su casa, ve un auto viejo parqueado por la puerta de su vecino e inmediatamente piensa en obtenerlo para repararlo. Entonces, ok, tiene un pequeño proyecto, Juan. Consultando con el vecino, este le dice que es un auto del cual quiere deshacerse, o sea, está ahí parado, no lo utiliza, y aquí va años sin funcionar. Cuando va negociando, Juan logra llevarse el auto a casa para poder comenzar con el trabajo. Quiere renovarlo para luego poder venderlo. Comienza haciendo un presupuesto, como todo lo que todos haríamos, ¿no? Tengo un pequeño proyecto, entonces veré, ok, ¿cuánto me va a costar realizar este proyecto? ¿Cuánto le va a costar a Juan poder financiarse, poder realizar la reparación del auto? Luego de terminar su presupuesto, se da cuenta que no tiene el dinero necesario para continuar con el proyecto. Una vez que ya compró el auto usado, dice que ya no tengo el dinero suficiente para poder realizar el proyecto. Entonces empieza a pensar de dónde y de cómo podría obtener este efectivo, cómo puedo financiar. Entonces acá vamos a tener algunas opciones. Dentro de las opciones que estaba contemplando Juan, empieza a revisar alguna de ellas. Una de ellas es préstamo bancario, clásico, puede ser un préstamo bancario, un préstamo de consumo, porque el banco tal vez no vea con buenos ojos este tipo de proyecto, o tal vez se encuentre una entidad financiera que considere como un proyecto de inversión. Pero yo agarro como un préstamo bancario, una opción. Otra opción, conseguir un socio, tener algún amigo y decirle, ¿sabes qué? Vamos a ir a mitades con este proyecto y una vez que tengamos solucionado este problema, cuando ya hayamos terminado con las reparaciones del auto, lo vendemos y repartimos mitad las ganancias. Y el otro, y este es algo que no es tan utilizado por todo el mundo, es el de negociar con mis proveedores. ¿A qué se refiere con negociar con proveedores? Si, por ejemplo, necesito pintura para el auto, si necesito partes para el auto, entonces yo puedo negociar en un sentido de que me den a plazo. Le digo, te voy a comprar tanto volumen de pintura, necesito tantas latas de pintura, te voy a pagar la mitad hoy día y la otra mitad te voy a terminar de pagar a fin de mes, cuando termine de vender el auto. Entonces ahí ya tenemos algunas opciones para que pueda financiarse. Este último financiamiento de negociación con proveedores es un financiamiento que no es necesariamente un otorgamiento de efectivo. En otras palabras, mi proveedor no me está dando efectivo para financiarme, pero me está financiando a través de plazo. Me está financiando a través de darme mayor tiempo para terminar de pagarle lo que le debía. Entonces no necesito todo el efectivo hoy día para poder realizar esta operación. Ahora, ¿cómo puede Juan estar seguro qué forma de financiamiento es la mejor para él? Y aquí es donde entran las finanzas corporativas, las finanzas en general, para dar respuesta a esto. Empezamos a analizar, o lo que se tendría que hacer es analizar cada una de estas opciones: préstamo bancario, conseguir un socio y negociar con los proveedores.
y ver cuál es el rendimiento final que va a obtener Juan luego de esta operación. ¿Cuánto llego a ganar cuando me presto con el banco? ¿Cuánto llego a ganar si consigo un socio? ¿Y cuánto llego a ganar si negocio con los proveedores? Cada uno de ellos va a tener sus pros y contras. Vamos a empezar a pensar en algunos de ellos, vamos a analizar. Por ejemplo, un préstamo bancario me obliga a pagar una cuota cada mes. Entonces tengo un costo relacionado, es un costo de financiamiento. Este costo tengo que pagarlo todos los meses y necesito el efectivo para poder pagarlo. Entonces el problema podría estar en ese, que voy a tener que pagar sí o sí cada mes y es posible que yo no tenga ese efectivo mes a mes para honrar mi préstamo bancario y terminen ejecutándome el préstamo y termine con problemas legales. Pero es una forma de financiarse. Otro es conseguir un socio. Lo que vamos a conseguir, vamos a poner acá, con un socio nuevo va a ser poder obtener financiamiento sin un costo fijo. En otras palabras, este socio, yo le puedo decir, vamos a mitades con el dinero y vamos a entrar en este negocio. No le estoy pidiendo prestado al socio, ojo, eso es totalmente distinto. El socio va a entrar como parte de su capital, como parte del dinero para nuestro proyecto, y ambos entramos en el riesgo de que el proyecto pueda ir bien o pueda ir mal. Entonces, mi socio no me genera un costo mensual como el préstamo bancario, pero por el otro lado, yo tengo que compartir los beneficios finales con este socio. Entonces, ahí está el costo relacionado con conseguir un socio. Esto igual es parte de las finanzas corporativas, se llama estructuras de capital, estructuras de financiamiento, formas de financiamiento. ¿Me conviene financiarme a través de préstamo bancario o me conviene financiarme a través de más socios que aumenten mi capital? Y el de negociar con los proveedores, que depende mucho del poder de negociación que yo tenga. Si voy a hacer un solo auto, tal vez no tenga un gran poder de negociación porque no estoy comprando grandes volúmenes de pintura o grandes volúmenes de repuestos. Entonces todo depende del poder de negociación que tenga con mi proveedor. Y eso tal vez haga que con el dinero que ahorita tiene Juan, pueda financiar el total, el 100% de todas las materiales que va a necesitar para reparar el auto. Esas son las opciones y ese es el análisis inicial que uno hace en financiamiento. Y luego es entrar ya a nuestra hoja de Excel, empezar a revisar costos de préstamo, costos de conseguir socio, costos, beneficio de un lado, beneficio del otro, y empezar a proyectar. Entonces, dentro de las finanzas corporativas, y lo que se maneja bastante es el tema de las proyecciones. Yo tengo que proyectar qué podría llegar a pasar en el futuro. Actualmente, una de las maneras más sencillas de proyectar es utilizar algún supuesto. Nosotros suponemos algo, suponemos que el precio de venta del auto va a ser de, vamos a ver un número, de $7,000. Y lo he comprado a 2,000, me ha costado 3,000 toda la materia prima, entonces 3,000, 2,000, 5,000, lo puedo vender a 7,000, es un beneficio de 2,000. Claro que también considerando el costo de mano de obra de Juan que está realizando el trabajo, que sería su paga. Entonces, de esa manera, tenemos el tema de decisión de financiamiento. Y por otro lado, veíamos que las finanzas también tienen el tema de decisiones de inversión, por otro lado. Ahí vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener a Ricardo. Ricardo tiene 34 años y se dedica al cultivo de papa. Actualmente posee 3 hectáreas de cultivo. Un día recibe la visita de Alejandro. Este Alejandro trabaja en una ONG que apoya la producción de la región. Alejandro le dice que acaba de recibir una gran cantidad de dinero de donación que debe ser destinado a financiar proyectos productivos en el área agrícola, para los agricultores. Entonces, asombrado, nuestro amigo Ricardo, y además alegre por la decisión, comienza a analizar qué proyecto podría presentar. Porque uno tiene que concursar por estos fondos, tiene que decir, ok, tengo este proyecto y con este proyecto yo voy a realizar este tipo de acciones, voy a tener estos beneficios, y eso es una decisión de inversión. Entonces ahí tenemos nuestro caso, nuestro pequeño ejemplo de decisión de inversión, donde ahora somos nosotros Ricardo, que quiere ver qué propuestas de inversión podrían ser atractivas para la ONG para recibir esos fondos. ¿Cuáles son las opciones que va a tener Ricardo? Puede comprar una maquinaria nueva. Entonces mi proyecto es comprar una nueva maquinaria porque mi máquina ya está viejita y yo necesito una de último modelo para poder abastecer las 3 hectáreas de papa que tengo. La actual se arruina todo el tiempo, tengo que hacerle mantenimiento cada semana y eso me está generando más costos. Entonces,
compra de una nueva maquinaria. Segunda opción podría ser contratar mano de obra. Y eso puede ser interesante para una ONG porque estamos generando un ciclo económico. Entonces, estamos empezando con, necesitamos una inversión para capital de trabajo. Esto vamos a ver en un momentito más qué significa capital de trabajo. Y vamos a invertir todo este dinero en contratar personas. Entonces, estamos haciendo un movimiento económico, estamos mejorando el tema del empleo en el sector agrícola. Un tercero, que es comprar más terreno de cultivo. Entonces, estas tres opciones van a depender mucho de la situación y el contexto en el que se está desenvolviendo Ricardo. Si Ricardo tiene la capacidad dentro de mano de obra, dentro de maquinarias, para comprar más terreno y poder abastecer el cultivo de ese terreno, entonces lo más probable es de que pida, que voy a sacar, voy a dar este proyecto de inversión para más terreno de cultivo, con todo el proyecto completo, y la ONG va a terminar financiando. Aquí la pregunta del millón sería, ¿cómo puede Ricardo estar seguro qué proyecto de inversión es el mejor para él? De nuevo, hay un cúmulo de herramientas. Vamos a ver algunas de ellas justamente en el tema de inversión. Luego de esta diapositiva vamos a ver un ejemplo práctico en Excel. Y es cómo Ricardo puede estar seguro de un proyecto de inversión. ¿Qué es lo que buscamos en un proyecto de inversión? Es rentabilidad y equilibrio con riesgo, porque todo hay un riesgo de hay una exposición al riesgo en todo tipo de proyecto que puedes derivar de, por ejemplo, la inflación, la tasa de interés, préstamos bancarios, etcétera, etcétera. Pero lo que buscamos inicialmente es rentabilidad. Entonces hay que hacer un análisis financiero completo sobre estas opciones de inversión y estas opciones de inversión tienen que estar reflejadas en una proyección. De nuevo hablamos del tema de proyección. Entonces la proyección está totalmente vinculada con las finanzas. En administración y en la parte empresarial en general, nosotros nos enfrentamos a incertidumbre. En finanzas en particular, es un arte el tema de manejar la incertidumbre. Nosotros no sabemos exactamente qué va a suceder mañana, pero podemos, con algún tipo de holgura, con algún tipo de modelo, estimar que podría llegar a pasar, con una probabilidad, incluso con algún horizonte de tiempo o nivel de confianza. Entonces, las proyecciones actualmente en las finanzas son sumamente importantes. Con estos dos ejemplos básicos hemos empezado a empaparnos un poco qué son estas finanzas corporativas, dónde entran, qué toma de decisiones tenemos. Presupuestos es parte de finanzas corporativas que nos ayuda también tanto en la parte de financiamiento como en la parte de inversión. Son herramientas que nos van a ayudar a analizar y a tomar la decisión. En finanzas tomamos decisiones de financiamiento e inversión para mejorar ya sea el valor de la empresa o también la rentabilidad empresarial. Entonces, esta es la primera parte. Vamos a dejar de compartir un poco esta presentación. Enseguida les comparto un Excel y el pequeño caso que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, acá se los pondré en pantalla, que vaya cargando. Entonces, aquí hay un caso de finanzas e inversión. Nos vamos a concentrar en la parte de inversión que termina siendo la más interesante a mediano plazo. Entonces, caso se va a llamar planta de malteo. Si alguno tiene curiosidad, entonces esta empresa se dedica a convertir cebada en malta y la malta puede ser utilizada para varias cosas y entre ellas también puede utilizarse para hacer cerveza. Entonces, una planta de malteo. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro caso? Vamos a tener información del caso. Por ejemplo, aquí tenemos que hay un empresario y este empresario está considerando la posibilidad de invertir en una planta de malteo de cebada en la región de Cochabamba. Entonces vino aquí este empresario tal vez tiene una gran cantidad de efectivo o sabe de dónde conseguir financiamiento para hacer un proyecto y está dispuesto a arriesgarse a crear este tipo de proyectos. Están enfocados en lo que es una planta de malteo. Planea invertir en una planta con capacidad para producir 50,000 toneladas de malta al año y tiene una inversión en activos fijos estimada en esta cantidad de dólares y decompuesta en estos activos. Entonces vamos a entender un poquito, tal vez no todos entendemos que es un activo fijo, pero es parte de nuestro conocimiento. Si tienen algún conocimiento en la parte empresarial, entonces un activo fijo es parte de nuestro balance general y es, por ejemplo, lo que son los edificios, pueden ser maquinarias, equipos de computación, todos esos caen dentro de lo que es un activo fijo. Entonces aquí está
dividido en estos cuatro. Tenemos terrenos, tenemos obras civiles, silos, que es donde van a almacenarse la cebada, y tener la maquinaria y equipo. Aquí es un caso que está sobresimplificado, y en este ejemplo solo vamos a tener estos activos fijos. En un ejemplo un poco más grande, nosotros tendríamos que hacer una división de todos los activos fijos. Si se compraron sillas, si se compraron escritorios, si se compraron equipos de computación, cuántos equipos de computación, cuál fue el costo, etcétera, etcétera. Vamos a dividirlo en nuestro caso en estas cuatro cuentas, en estos cuatro activos fijos, para poder concentrarnos más en el modelo que solamente en el caso. Porque ¿cómo hacemos en finanzas, especialmente en la parte de modelación y simulación? Nosotros hacemos un modelo inicial, creamos un modelo inicial simple y luego vamos complicándolo. Entonces, un modelo inicial simple que tal vez no tome en cuenta impuestos inicialmente, pero luego vamos a introducir el impuesto. Un modelo que no tome en cuenta un detalle de todos los activos fijos, pero hay una cuenta de activos fijos y luego adelante se puede aumentar. Entonces, el objetivo de la modelación es empezar de algo sencillo e ir aumentando la complejidad para aproximarnos cada vez al caso real. Cada vez nos aproximamos a la realidad. Ahora, volviendo a nuestro caso, nuestra pequeña planta de malteo. Por las características del proceso de producción de malta, se requiere 1.10 toneladas de cebada maltera por tonelada de producto final. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero producir 1 tonelada de malta, necesito 1.10 toneladas de cebada. Esto de acá se conoce como parte de la cantidad de materias primas que se van a necesitar para la producción. ¿Qué información tenemos? Costo de procesamiento, aquí ya tenemos el dato, que es de $20 por tonelada de malta. Entonces, imagínense, nosotros tenemos una empresa, en nuestra empresa va a haber todo un proceso. Entonces, nuestra empresa compra materia prima, a través de un proceso productivo con sus maquinarias, saca un producto terminado, y este inventario de producto terminado es el que termina vendiéndose. Entonces, a todo este proceso, por ejemplo, de molido, de cocido, tal vez de destilado, se lo va a llamar como procesamiento. El costo del procesamiento entonces va a ser de $20 por tonelada. Y en este costo estamos simplificando también de nuevo lo que van a ser los costos de luz, el costo de agua, etcétera, etcétera. Hablamos luego de lo que se conoce como costos fijos. ¿Qué va a ser un costo fijo? Va a ser un costo al cual yo no puedo escapar. En otras palabras, es algo que yo tengo que pagar cada mes por algún compromiso. Un costo fijo por excelencia son los alquileres. Entonces, si yo, por ejemplo, fuera del caso, si yo, por ejemplo, tuviera un almacén, pero que no es mío, sino alquilo el almacén, entonces el alquiler es considerado como un costo fijo. Cada mes tengo que ir pagando los costos relacionados con el almacenamiento. Y este costo tiene que estar relacionado con el proceso productivo o también en nuestra etapa final del proceso. Excelente, entonces costos fijos anuales de $1.2 millones. De acuerdo al estudio de mercado realizado por los asesores inversionistas, puede comprarse la cebada requerida o que requiera la futura planta pagando $120 por tonelada de cebada. Entonces ya los inversionistas han hecho un estudio de mercado, hemos empezado a analizar cuáles son nuestros posibles proveedores y entre ellos se puede dar un estimado del mercado de $120 por tonelada de cebada maltera. Los estudios permiten concluir que el precio de venta esperado va a ser de $250. Esto es interesante. Nosotros nos ponemos en los pies de una empresa, nosotros estamos creando una empresa. Entonces, esta empresa va a necesitar materia prima, va a necesitar maquinarias para producir, va a necesitar un almacén para tener sus inventarios finales y al final tenemos que vender. Y esta venta tiene que ser estudiada. El precio de venta normalmente es un estudio de mercado. Empezamos a estudiar a la competencia, empezamos a estudiar a los posibles clientes y analizamos, además de nuestros costos, a cuánto podríamos llegar a vender. La conclusión del estudio es que el precio de venta esperado es de $250. ¿Qué estamos viendo hasta acá? Estamos viendo que para las finanzas corporativas y las finanzas en general, nosotros tomamos muchos insumos, mucha información. Toda esta información son supuestos. Estamos suponiendo que podría llegar a costar $250, perdón, el precio de venta podría llegar a ser de $250 por tonelada de malta. ¿En qué nos basamos? Un estudio de mercado.
Muy bien, también hay una pequeña proyección de ventas. Vamos a subrayarlo de esta manera. En este estudio de mercado también se estudió a los posibles clientes, se estudió nuestro segmento de mercado y dice que las ventas pueden ser o serán de 17,000, 40,000 y 45,000 toneladas los primeros 3 años y los siguientes van a ser de 60,000. Ahora, debido a que la empresa debe comprar en solo 3 meses, enero, febrero y marzo, toda la cebada que necesita durante el año, vamos a hacer una pequeña pausa acá. ¿Qué significa esto? Esto puede suceder y especialmente con empresas que dependen del rubro agrícola. Sabemos que muchos productos agrícolas no se cosechan todos los meses del año. Entonces hay ciertas épocas del año donde se cosecha y yo como empresa que utilice eso como materia prima, puedo utilizar sola o puedo comprar solamente esa época. Entonces aquí en este ejemplo, en este caso se tiene eso. Se tiene que la empresa solamente puede comprar los primeros 3 meses del año. Enero, febrero y marzo de cada año yo tengo que comprar toda la materia prima que creo que voy a llegar a necesitar para la producción del año y las ventas del año. Hay un pequeño problema ahí en el tema de lo que se va a conocer como capital de trabajo. Capital de trabajo desde el punto de vista de las finanzas corporativas va a ser mi relación con mis clientes, mi relación con proveedores, manejo de inventarios y manejo de efectivo. Porque si ustedes han escuchado esas 3 relaciones, clientes, a proveedores, inventarios y efectivo, son las operaciones principales de toda empresa. Toda empresa compra materia prima, es mi relación con mis proveedores. Toda empresa tiene un proceso y tiene inventarios, son mis inventarios. Toda empresa tiene relación con sus clientes, puede venderles al contado, puede venderles a crédito. Y también toda empresa maneja efectivo. Entonces, este capital de trabajo va a ser el que me va a ayudar de manera operativa a poder manejar mi empresa, a poder administrar mi empresa. El que necesitemos nosotros una gran cantidad de efectivo los primeros 3 meses del año para comprar tanta materia prima, nos obliga a tener mayor inversión en capital de trabajo. Entonces, es lo que nos explica en este párrafo y al final nos dice que el capital de trabajo requerido para el proyecto es de 15 millones de dólares. Nosotros en el estudio de las finanzas aprendemos herramientas para analizar y conocer cuánto es este monto. Actualmente la mayoría de las finanzas son un poco más estáticas, en el sentido de que vamos a tomar supuestos y estos supuestos no van a variar en el tiempo. Lo mismo en el capital de trabajo, vamos a decir, ok, vamos a necesitar tanto dinero para manejar cuentas por cobrar, para manejar a nuestros proveedores, a nuestros clientes, manejar nuestros inventarios. Y el efectivo para tener las obligaciones al día. Y en un momento más, cuando les muestre ya la resolución de este caso, les voy a mostrar el futuro de las finanzas corporativas, que ya es más dinámica, que nosotros hacemos variar de manera simulada, va a ser una simulación, vamos a llamarle simulación Monte Carlo, les voy a explicar qué es cuando veamos esa parte, porque eso ya es dinámico, eso ya nos da una perspectiva de riesgo-rendimiento, una perspectiva de probabilidades, que es lo que nosotros buscamos al final. Es decir, hay esta probabilidad de que mis utilidades sean positivas, hay esta probabilidad de que mis utilidades sean negativas. Terminemos el caso, ya nos falta poco. Aquí habla del tema de financiamiento. Para financiar la inversión, se puede acceder a un crédito por el 80% de la inversión más el capital de trabajo en un banco local a una tasa de interés del 8% anual. Este banco es bastante interesante porque 8% para este tipo de inversiones tiende a ser un poco bajo. Si tienen alguna consulta, alguna duda, nos pueden escribir al chat. Yo igual estoy revisando de rato a rato el chat para ver si puedo repetir algo, si les queda claro, o si tal vez puedo profundizar en algún punto que les pareció interesante. Entonces, aquí tenemos el tema de financiamiento. Nos pueden financiar hasta el 80%. Ahí vamos a ver que podemos simular diferentes escenarios de financiamiento. ¿Qué pasa si me financio 60 en lugar de 80? ¿Qué pasa si me financio 40 y pongo 60% de mi bolsillo, el inversionista pone? Hacemos una evaluación a próximos 10 años. Esto es lo que les decía en la parte inicial del webinar. Cuando nosotros hablamos de finanzas, hablamos de proyecciones. No solamente analizamos el pasado, qué es lo que sucedió para intentar mejorar el futuro, sino también analizamos a través de proyecciones qué podría llegar a pasar. Entonces, este proyecto tiene que ser evaluado a 10 años. Tenemos que llevar los sucesos 10 años en el futuro, año a año, para saber
cómo van a afectar mis utilidades, si realmente este proyecto con estas características es factible o no, o qué podría llegar a suceder. Aquí tenemos algunos puntos de rigor, en el tema de proyectos, desde que dentro de una evaluación de proyecto, llegado a la conclusión del proyecto, se supone que se puede llegar a vender todos los activos fijos, todos los inventarios y, entre comillas, cerrar la empresa. Entonces, se toma en cuenta también ese costo de rescate, costo de recuperación. Aquí estamos suponiendo que la inversión se puede liquidar al 45% de su valor inicial. Quiere decir que todos estos activos fijos podemos ejecutarlos, podemos terminarlos vendiendo por un 45% de su valor. Y las utilidades contables de la empresa se verán afectadas por el IUE, que es el impuesto a utilidades de las empresas, que es del 25%. Estamos suponiendo inicialmente que todo está sin IVA, no vamos a tomar en cuenta el IVA, pero aquí tomamos en cuenta un punto importante dentro de las finanzas. ¿Qué tenemos? El inversionista tiene su riqueza actual invertida en bonos a largo plazo que le da una rentabilidad real anual de 15% en dólares. ¿Para qué necesitamos este dato? Cuando nosotros vamos a evaluar una inversión, tengo que comparar la rentabilidad de esta inversión con algo. En este caso, el inversionista lo va a comparar con el dinero que tiene invertido ahora. Ahorita el inversionista tiene invertido en bonos y le da un rendimiento del 15% anual. Si este proyecto le ofrece un mayor porcentaje de rentabilidad, entonces como inversionista va a optar por el proyecto. Pero si este proyecto, luego de analizarlo, me da un porcentaje menor, entonces el inversionista va a decir, prefiero dejar mi dinero en unos bonos, no tengo ningún riesgo, no tengo que abrir empresa, enfrentarme a proveedores, a clientes, no tengo que hacer nada, solo me quedo con mis bonos. Entonces esa es la decisión que se tiene que dar. Muy bien, entonces el objetivo principal y una de las herramientas de análisis de inversión, de proyectos de inversión que tenemos en finanzas, es el flujo de caja. Tenemos entonces que elaborar un flujo de caja para el inversionista con todos los antecedentes relevantes para la decisión del proyecto de la materia. Y concluir, ¿recomendamos o no al inversionista realizar el proyecto? Dentro de mi herramienta flujo de caja hay una herramienta que se llama valor actual neto. Ese nombre, si alguno ha llevado matemática financiera, es básicamente traer a valor presente todos los flujos de caja. Y eso enseguida lo vemos en el. Pero esto es un caso que se maneja dentro de finanzas corporativas. Este es un caso que uno tiene que estudiarlo. Normalmente este tipo de casos se los ve ya a nivel de diplomado. Para nivel de pregrado nosotros manejamos un caso similar, pero sin tanta complejidad. Intentamos reducir la complejidad porque, bueno, en el caso de pregrado recién están aprendiendo algunos elementos. En cambio, en posgrado, en el tema especialmente en diplomados, llevamos los detalles ya un poco más al extremo. Y es ahí donde la simulación va a jugar un papel muy importante. Les voy a compartir ahora un pequeño Excel. Vamos a hacerlo acá. Este sería el modelo ya concluido. Por cuestiones de tiempo no podemos hacer el paso a paso. Normalmente esta modelación, cuando la realizo en clase, me toma alrededor de 45 minutos solamente el modelado para explicarles cada uno de los detalles y además que necesitamos algunos conocimientos previos que nos darían, por ejemplo, en análisis financiero o en materias, módulos similares. Entonces, ¿qué es lo que se ve acá? Cuando nosotros modelamos vamos a tener el tema de los datos. ¿Qué son los datos? He copiado simplemente todo lo que me decía mi caso. Nosotros podemos formar incluso los casos más adelante. Excelente, estoy leyendo aquí algunos comentarios en el chat. Aquí Reinaldo tiene razón. El dinero no es lo mismo un dólar hoy que un dólar de mañana, que es un principio básico de las finanzas, y eso es el valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo que yo les diga, ok, les voy a dar $1000 hoy, a que les prometa que les voy a dar $1000 a final de año. Entonces, $1000 hoy es mejor porque yo con esos $1000 puedo hacer más cosas que esperar un año, que puedo estar, que esos $1000 pueden no valer lo mismo, o incluso por el tiempo que puedo utilizarlo para invertirlo en algo. Entonces, sí, ese es un principio de las finanzas que es un principio básico, un principio elemental. Ahora sí, hablemos
de la modelación un poco, hablemos de la simulación, porque la simulación ya pertenece al futuro de mis finanzas corporativas, porque el futuro ya es más probabilístico, estadístico. Ya nos enfrentamos a la incertidumbre de una manera distinta. Al principio mi incertidumbre lo hacía en base a supuestos. Suponía que se mantenía algo fijo, que mi costo fijo iba a ser de, donde tengo costo de producción de $26 y se iba a mantener $26 para siempre. Por ejemplo, me fijaba y al principio que se manejaba en las finanzas, es decir, ok, ninguno, o voy a hacer variar todos estos números, pero solamente los voy a hacer variar en uno o dos o tres a la vez. Ahora, aquí se tienen algunos cálculos auxiliares para ver ingresos, para ver costos. Dentro de los costos, nosotros tenemos que dividir costos fijos, costos variables, costos de materia prima, costos de producción, que también es parte de nuestro estudio. Y luego saber qué sucede con estos activos fijos. Hay una depreciación de mi activo fijo, que es una depreciación legal. Nosotros tenemos por impuestos nacionales, además la legislación boliviana, cuánto por ciento se deprecian cada año, o cuántos años dura un cierto activo fijo. Entonces, datos, que es lo que nosotros podemos llegar a variar, porque aquí en los datos es donde está la incertidumbre. Yo no sé si realmente voy a poder conseguir, por ejemplo, vamos a ver acá, yo no estoy seguro que yo voy a poder conseguir la cebada a $100 por tonelada de cebada. Esto no es algo seguro. ¿Qué pasa si hay alguna escasez? Por ejemplo, estamos viendo el tema de la guerra de Rusia-Ucrania, Ucrania como uno de los productores grandes de maíz, entonces el maíz está empezando a subir y obviamente todos los productos derivados del maíz. Entonces, ¿qué pasa si con la cebada sucede algo similar? No necesariamente una guerra, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay una baja producción en un año y los precios de la cebada empiezan a incrementarse? ¿Cómo afecta eso a mi proyecto? ¿Sigue siendo rentable o no es rentable el proyecto? Esas son las preguntas que nosotros podríamos llegar a obtener. Estoy viendo acá. Sí, estimado Ibar, podemos pasarles el Excel luego del webinar, no hay ningún problema para que ustedes lo vayan analizando. Pero lo que les voy a mostrar ahora, dentro de nuestro futuro, es una herramienta. Es una herramienta sencilla, se llama Crystal Ball. Este Crystal Ball es un software que uno descarga, es un complemento de Excel, y en Crystal Ball nosotros sometemos nuestro modelo a simulación. ¿Qué es lo que yo tengo que simular? Tengo que simular, por ejemplo, aquí los costos fijos, por ejemplo, diré de mis activos fijos, costos de producción, puedo simular precio de venta. ¿Qué pasa si mi precio de venta final no es de $170? ¿Qué pasa si por alguna reacción del mercado los precios empiezan a bajar o la demanda de mi producto empieza a bajar? Entonces yo tengo que jugar con el precio. ¿Qué pasa si la tasa de interés no es del 8%? ¿Qué pasa si incrementa, si disminuye? ¿Qué es lo que vamos a simular? Aquí les muestro. Esto es un flujo de efectivo sencillo, donde tengo un estado de resultados, un estado financiero, tal vez muchos estén familiarizados. Hago un estado de resultados y luego de eso, agregando unas cuentas más, tengo mi flujo de caja neto. Vamos a hacer zoom en este punto de acá. Esto que dice FCN, flujo de caja neto, es el resultado de todo el modelo. Ahorita está todo en color negativo, vamos a cambiar unos datos y vamos a ver cómo afecta esto al final. Entonces, este flujo de caja neto es el resultado de cuánto de caja voy a llegar a tener o cuánto efectivo se va a llegar a mover en cada una de las gestiones, dadas las características de nuestro caso. Este VAN, valor actual neto, es un número que nos ayuda a evaluar inversiones. Este número debería ser positivo. ¿En qué sentido? Si este número es positivo, quiere decir que yo estoy recuperando mi inversión inicial y aparte estoy teniendo un rendimiento, que es el 15%. Si este número es negativo, como ahorita está, entonces un número negativo quiere decir que no estoy recuperando ni siquiera mi inversión. Ahora, la simulación. Nosotros simulamos nuestros datos originales en el tema de modelación. Cada una de estas celdas de Excel debería tener una fórmula. Por ejemplo, acá depende de mis costos fijos. Acá depende de esto. Entonces, todas las celdas deben depender de mis datos originales. Porque de esa manera, si yo cambio algo en mis datos originales, por ejemplo, en vez de 170 pongo 250. Eso automáticamente ha cambiado el tema de las ventas. Automáticamente ha cambiado mi valor actual neto. Antes era negativo, ahora es 10 millones positivo.
Pues con un pequeño cambio. Entonces volvamos al caso original, 170. Entonces 170, voy abajo, y afecta al BAN, es un BAN negativo. Este indicador me dice si es bueno o no es buena esta inversión, porque estoy comparándolo con este 15% que el inversionista ya recibe por sus bonos. Vamos a ver la simulación. Muy bien. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha definido cuáles son los supuestos, perdón, vamos a verlos acá. Se ha definido cuáles son los supuestos de cada una de estas celdas. En el tema de simulación se estudia probabilidades, porque cada uno de mis cuentas, cada uno de estos datos, puede seguir una distribución de probabilidad. La más sencilla de utilizar es una triangular, porque me dice cuánto es el monto máximo, cuánto es el monto mínimo y cuál es el más probable. Esos datos yo los puedo saber del mercado, le puedo preguntar a un perito, un experto, decir, ok, a mis obras civiles, ¿cuánto es lo máximo que me llegaría a costar en el peor de los casos? Me dice, tu máximo es de 957,000. Ok. Y en el mejor de los casos, 783,000. Y el más probable va a ser 870,000. Lo mismo hacemos con todas estas cuentas. Todo lo que está en verde ha sido definido como parte de nuestra simulación. Entonces, en lo que está en verde va a ser lo que va a variar cada uno de ellos con la distribución de probabilidad que estudiamos para saber cuál es la que sigue cada una de estos datos. Y finalmente tenemos aquí en este color medio celeste azulado, van a disculpar que no detecte todos los colores, este punto va a ser nuestro resultado. Esto es lo que queremos analizar. En otras palabras, mientras vaya variando, en nuestro caso, por el tema de tiempo, vamos a hacer variar 1000 veces cada uno de ellos. Entonces, mientras vaya variando 1000 veces cada una de las variables verdecitas, las que están en verde, quiero saber qué distribución se va a formar con el resultado del BAN. En otras palabras, bajo qué combinación va a ser positivo, bajo qué combinación es negativo y cuán probable es de que sea positivo, cuán probable es de que sea negativo. Entonces la definición, en este caso, se llama definición de previsión. Una vez definido todo esto, tengo aquí la simulación Monte Carlo, les explico rápidamente. Una simulación Monte Carlo quiere decir una simulación de varias veces. Vamos a simular 1000 veces cada una de esas variables en los posibles montos que pueda llegar a tener, con esos rangos que les hemos dado. Entonces, 1000 veces, normalmente se maneja 10,000 veces, pero las computadoras a veces no aguantan. A partir de 10,000 y 100,000 veces se recomienda una computadora de escritorio que tenga un procesador un poquito más actual para que la computadora pueda procesar. Vamos a hacer 1000 veces. Vamos a iniciar. Empieza a cargar la simulación. Aquí les muestro, ahí está. Está simulando 1000 veces. Terminamos la simulación. Vemos el reporte de simulación. Y con este reporte de simulación nos vamos a ver los gráficos. Quiero ver el gráfico de previsión. Vamos a ver nuestro BAN. Y ahí está. Este gráfico es el resultado de la simulación. Hemos simulado 1000 veces y aquí nos dice, ok, ¿cuál es la probabilidad de que el valor actual neto, dadas estas características, sea mayor a 0? Dice que hay una probabilidad del casi 27%. No es muy alto. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor a, movemos esto más acá, vamos a hablar de 150,000? La probabilidad de que sea mayor a 150,000 es del 25,4%. Entonces, este punto es el futuro de las finanzas corporativas. Llegar a simular el efecto de cambios de las variables, obviamente bajo un estudio de mercado, bajo la información de expertos. A ver, tenemos una consulta acá. Está bien, cuando hablamos de ingresos gastos, estamos hablando más del impuesto o netos. En este caso estamos hablando de netos. En esta primera experiencia no estamos tomando en cuenta impuestos, ni el IVA crédito, ni el IVA débito, solamente los netos. Este modelo se lo puede complicar más, se puede llegar a asemejar más a la realidad, aumentando el tema de impuestos. Aumentamos impuestos, volvemos a simular y nos acercamos con nuestro modelo más a la realidad. De esa manera, muchos consultores trabajamos en modelación, porque ya tenemos, por ejemplo, aquí el modelo para poder hacer evaluación de inversiones.
Entonces, cuando tengo algún cliente, alguna persona que me dice, quiero hacer este tipo de inversión, me siento con él, revisamos todos los detalles y terminamos viendo este tipo de gráfico. Entonces, ¿cuán probable es de que, dadas las características que le hemos dado, sea mayor a $150,000? Es del 25.41%. De hecho, vamos a volver al caso de cero, es una probabilidad bastante baja. Esto se presenta como parte de nuestro informe al inversionista y se le dice, señor inversionista, estos son los resultados, recomendamos reevalúe el caso, reevalúe sus estudios, porque con lo que nos ha dado, con los insumos que hemos podido evaluar, con los resultados de los expertos, con información, es muy poco probable, 27% de probabilidad, de que el proyecto sea rentable para usted, ¿no? Con las características que nos ha dado. Entonces, eso es lo que se evalúa a nivel futuro. Otro informe que nos da es este, se llama el gráfico tornado. Y quiere decir que ahora, el anterior gráfico de probabilidades es tomando en cuenta combinaciones de 1000 variaciones de cada una de las variables en verde. En gráfico tornado te va a decir, ok, ¿qué pasa con el valor actual neto cuando solo varía uno de ellos? Solo hago variar el precio de venta, ok, si hago solo variar el precio de venta, entonces hay más probabilidad de que el VAN sea negativo que de que sea positivo. Y vemos el impacto positivo o negativo de la variación de cada una de esas variables, valga la redundancia. Y finalmente, este gráfico, que es el gráfico de araña, que nos empieza a botar cuáles son los posibles resultados del VAN con la variación de, por ejemplo, precio de venta. Entonces, la elasticidad del precio de venta, el resultado de la elasticidad como una media de rango de prueba. Se estudia un poco de esto para poder analizar los resultados. Y tenemos los percentiles. Algo que nos da también Crystal Ball es el tema de informes. Quiero un informe, por ejemplo, completo. Entonces me empieza a generar un informe en Excel. Ahorita va a terminar de cargar. Y en este informe me va a dar los resultados más relevantes. Este informe es el que se presenta igual como parte del estudio, en este caso de inversiones. Esperar un segundo más. Ya está. Informe Crystal Ball completo, como parte de auditoría. Se necesita saber cuántas veces ha sido el número de ejecuciones. Se necesita saber cuál es si hay una semilla de inicialización. Esta semilla, cuando aprendemos dentro de Monte Carlo, simplemente es que cada vez que yo haga una simulación tenga el mismo resultado. Si yo inicio desde un número inicial. El nombre de la extensión, enseguida te lo pongo, estimada Mariana, se llama Crystal Ball. Ahí está, ese es el nombre de la extensión, uno puede descargarla para instalarla y nos queda en el tema de simulación. Entonces aquí nos da el informe, ok, tenemos la certeza mínima, certeza máxima, tenemos las probabilidades, tenemos una descripción estadística de lo que sería un promedio, lo que sería la media, moda, mediana, desviación estándar, para ayudarnos a analizar los riesgos. Tenemos el tema de los percentiles, donde se encuentran los percentiles, el percentil 80, 90 y 100, son donde tenemos recién el VAN positivo. Se analiza cuál es la distribución de cada una de mis variables. Hemos dicho que el costo de la cebada va a seguir una distribución normal, y esta distribución normal donde hay una media de 100 y una desviación estándar de 10. Ahora en las finanzas o en el futuro de las finanzas se tiene que estudiar bastante estadística y probabilidad, porque son estas herramientas estadísticas las que nos van a ayudar a ver y enfrentarnos a la incertidumbre. No desde un punto de vista tradicional, porque yo me acuerdo clases de estadística en la universidad, de clases de estadística en el colegio, era agarrar la fórmula, aprenderme la fórmula de memoria y restablecer cómo he llegado a esa fórmula. Ahora ya no, las estadísticas ya no nos sirven así en finanzas. En la estadística yo tengo que entender la idea. ¿Qué es un promedio? Es el valor esperado, es el valor más probable. ¿Qué es una desviación estándar? Va a ser cuán lejos van a encontrarse los datos respecto a una media. Cuán lejos se van a encontrar mis utilidades respecto a una utilidad promedio. Entonces ya no necesito la estadística para aprenderme de memoria los cálculos, sino para poder aplicar e interpretar los resultados. Y me enfrento de esa manera a la incertidumbre en general.
Entonces, esto es parte del informe que se maneja y es parte del futuro de las finanzas corporativas. Otro futuro de las finanzas corporativas es el manejo de inversiones, portafolios de inversión, por ejemplo. Dentro del capital de trabajo hay el problema de la gestión de efectivo. ¿Cómo yo sé cuánto efectivo necesita mi empresa? Puedo hacer un estudio histórico. Históricamente, en estas épocas del año se necesita más dinero, otras épocas se necesita menos dinero. Esa es una de las maneras de evaluarlo. Otras maneras de evaluarlo, hay un modelo de saldo óptimo de efectivo. Otro modelo de evaluar es, ok, tengo un saldo óptimo de efectivo, pero ¿qué pasa si tengo un excedente de efectivo? Si tengo mucho dinero en la empresa. Puede llegar a ser malo. ¿Por qué? Porque es dinero que no está generando rentabilidad. Debería comprar inventarios, ya, pero tengo demasiados inventarios. ¿Qué hago con este dinero extra que tengo? Este excedente de efectivo. Muchos lo invertimos. En Bolivia, una de las maneras de inversiones más sencillas es a través de la inversión en SAFIs. Una SAFI te da un fondo de inversión líquido. Ahorita había uno de la SAFI mercantil, creo que estaba en 2.6% anual. Es bastante bajo, pero es algo en relación a no recibir nada como empresa. Y lo bueno de esta SAFI es de que si yo necesito el dinero en cualquier momento, le digo, ok, señores, por favor, devuélvanme parte del dinero que lo necesito ahora. Entonces, ahí me estoy financiando con recursos propios que estaban generando rentabilidad. Entonces, ahora el siguiente paso de las finanzas, especialmente en Bolivia, va a ser que las empresas puedan generar un portafolio de inversión de liquidez, que buscan activos líquidos en la Bolsa Boliviana de Valores, que empiecen a invertirlos y que de esa manera gestionen su liquidez, el excedente de liquidez, comprando estos títulos valores de la bolsa y cuando falte liquidez, vendiendo esos mismos títulos valores y financiándome con esas ventas. Entonces, de esa manera, en ese tiempo, agradeciendo toda su paciencia, ya vamos casi una hora de presentación, de esta manera quería presentarles a ustedes con un ejemplo práctico cuál es el presente y futuro de las finanzas corporativas, partiendo de lo más esencial hasta lo más complejo. Aquí tenemos una consulta. Mientras tanto, por favor, vayan subiendo sus consultas en esta última parte, voy a estar leyéndoles. Ah, aquí Crispín nos habla sobre criptomonedas. A ver, tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con las criptomonedas y como cualquier tipo de inversión no regulada, porque como toda inversión no regulada se tiene el problema de las estafas. Entonces, eso pasó igual hace unos 5 años y todavía pasa en algunos casos, que personas sin escrúpulos nos dicen, ok, yo voy a invertir en tu nombre, tú me das efectivo, yo invierto en la bolsa en Nueva York y te voy a dar un rendimiento del 20%. Al no estar regulado, yo no tengo la seguridad de que realmente suceda eso. ¿Qué pasa si simplemente está recibiendo dinero y que en algún momento parte de ese dinero está dándole a alguien más o que no realmente no está invirtiendo? Ese es un problema. Las criptomonedas están sufriendo de lo mismo. Existe una inversión en criptomonedas, obviamente no está regulado, no está protegido por un sistema financiero boliviano y ya depende de cada uno el riesgo al cual está exponiéndose. Para entender las criptomonedas es más interesante entender la tecnología subyacente, que hace de que todas las transacciones sean absolutamente seguras. Si yo poseo monedas, por ejemplo Bitcoin, puedo realizar compras-ventas de Bitcoin y esta compra-venta está asegurada, es decir, no pueden duplicar mi billetera virtual, no pueden duplicar mi pago, ni pueden cobrarme de más, porque hay un proceso seguro que es la tecnología subyacente. Las criptomonedas es un principio de las finanzas descentralizadas, que ahora está sonando y está en boga. Descentralizadas porque no hay un Estado, no hay un banco central, no hay una ASFI que lo regula y que da cierta libertad, especialmente por el tema de costos, porque las transacciones a través de banca son demasiado costosas. Mi opinión, lo importante para criptomonedas e inversiones en general es educarse bastante. En otras palabras, leer, entrar a foros, recibir capacitaciones, entender cuál es el efecto de las criptomonedas y identificar cuáles son posibles estafas. Cuando alguien nos ofrece un rendimiento del 5.000% o del 20% diario, ya debería sonar algún problema. A ver, luego tengo de César. Se puede optar por bonos del BCB a nombre de una persona natural para evitar el dinero ocioso. Hay algunos bonos del BCB que son exclusivamente para personas naturales y otros que son para inversores institucionales. El BCB recién sacó creo que una tongada de bonos, pero estos bonos
cada uno de los bonos costaba alrededor de $10,000. Entonces, esto ya nos marca una barrera de entrada para las personas naturales, ¿no? Que yo no tengo $10,000 para dar de una para comprar un bono. Pero sí, el BCB puede ser una opción para el dinero ocioso. El problema de los bonos del BCB es de que no los puedo revender. Porque ¿qué pasa si yo compro un bono del BCB? Tengo ahí mi cartoncito que me dice vale tantos, y yo en algún momento en el futuro, antes de que se venza mi bono, antes de que yo termine de cobrar el total, necesito efectivo. Entonces, este bono yo no lo puedo transar tan fácilmente. Ese sería uno de los retos, pero sí es una manera de no tener dinero ocioso. Ahora, dentro de los bonos hay que tener cuidado si el bono está en dólares o en bolivianos y la tasa a lo cual nos están ofreciendo. Lo bueno de los bonos en bolivianos es de que el mismo Estado boliviano es el que está asegurándose de que se te va a pagar, porque el Estado boliviano tiene poder sobre la emisión de bolivianos. En cambio, si es una emisión en dólares, el Estado boliviano no puede imprimir dólares. Eso simplemente es Estados Unidos. Entonces, el Estado boliviano, cuando devuelva los bonos en dólares, se va a basar en los dólares que tienen sus reservas internacionales. Y va a igual negociar para aumentar o disminuir reservas internacionales. Entonces, sí existe una probabilidad de que no nos pague. Ya pasó con Argentina, ya pasó con Grecia también, ya la crisis 2008-9 con Grecia, y la crisis 2016-17, si no estoy mal, en el caso argentino, que era una emisión de bonos en dólares, pero como Argentina no emite dólares, entraron en impagos, es decir, que no pagaron bonos y hubo todo un problema. Pero hay que analizar ese punto. En el caso de criptomonedas, personalmente no tengo experiencia, entonces no les podría decir a qué criptomoneda les conviene o qué tipo de mercado les conviene. Y en esa parte sí prefiero ser sincero y no tengo experiencia invirtiendo en criptomonedas. Títulos valores para comenzar a invertir. Depende del tipo de inversionista. Entonces uno tiene que ver cuál es su perfil de inversionista. Hay perfiles de inversionista, por ejemplo, que son arriesgados. Entonces yo voy a utilizar instrumentos financieros más riesgosos. Por otro lado, si mi perfil de inversionista es más conservador, voy a buscar instrumentos, por ejemplo, DPFs, que es un tipo de inversión. No nos rinde tanto. Ahorita creo que Banco Fácil es el que tenía más alto. Después teníamos otras cooperativas de ahorro y crédito que tenían una tasa de interés interesante, 6-7% anual, una que llegaba al 8% en tarifas, si no estoy mal. Entonces, depende del perfil y también depende del portafolio que uno quiere crear. Un portafolio de inversión es simplemente una cantidad de títulos valores o una cantidad de inversiones que uno tiene. Uno puede crear, por ejemplo, un portafolio para mi vejez. Le llamo portafolio para mi vejez. En ese portafolio voy a tener inversiones 100% seguras. Bonos del Tesoro General de la Nación, DPFs, tal vez su inversión en una SAFI. Bajo rendimiento, pero hay un rendimiento y va a ser a largo plazo. En cambio, puedo tener un portafolio que le llame portafolio riesgoso. Entonces, en ese portafolio sí voy a buscar instrumentos o títulos altamente riesgosos. ¿Qué significa riesgoso? Que un día al otro puede ganar alto valor o perder alto valor. De un día puede, digamos, de valer 50, al día siguiente puede valer 100 o al día siguiente puede valer 10. Ese es un instrumento financiero altamente volátil, altamente riesgoso. Entonces uno ya tiene que tener distintas estrategias. Los NFTs. Ahora, inversión en NFT, igual que en las criptomonedas, uno tiene que entender primero si es una estafa o no, porque como está tan popular, está en auge en este momento, existen personas que se están aprovechando y armando estafas piramidales con NFTs. El objetivo del NFT, para los que no saben tal vez, el nombre NFT viene de Non-Fungible Token o un token no fungible. Se basa en una tecnología de la cadena de bloques o el blockchain, que hace igual que existe un código específico para una imagen o un audio o algo que sea digital. Entonces, aquí en Bolivia hay una empresa, bueno, es una asociación, una ONG, Caminos, si no estoy mal se llama, que ya empezó con proyectos de NFTs, pero no para modelos de inversión, sino NFTs para mostrar el arte, en este caso era de la región del Chaco. Entonces, en la región del Chaco hay ciertas comunidades que realizan tejidos y son tejidos muy autóctonos, muy de esa zona. Entonces, sacan imágenes aseguradas con un NFT que hace que sea original, singular, peculiar
único, es el código subyacente del NFT sobre esa imagen hace que sea único. Y hacen la comparación, porque algunos dirían, ok, pero es una imagen digital, yo le puedo sacar una foto, sacar una captura de pantalla y tengo la imagen. Claro, pero lo mismo podríamos decir de una pintura. O sea, una pintura uno le saca foto y tiene ya la imagen, o puede comprar una réplica también. Pero es el código subyacente que lo hace único. Ahora, inversiones en NFTs en estos momentos son altamente volátiles. Si encuentran un mercado NFT que no sea una estafa piramidal. En ese caso, ¿cuál es la recomendación? En este caso, la recomendación sería, si están dispuestos a invertir dinero, que sea un dinero que no vayan a necesitar a mediano plazo. Es decir, si tienen, por ejemplo, unos 500 bolivianos que no están utilizando, intenten en NFT. Pero como las criptomonedas en tema de inversión necesitan entender bien el activo financiero o la inversión antes de entrar a más detalle. A ver, podría ser un cálculo sobre la bolsa de valores, la bolsa boliviana de valores. Hay varias empresas que están en la bolsa y cómo nos beneficia como empresa. Ahora, esto es interesante. Dentro de una bolsa de valores en general y la bolsa boliviana de valores, vamos a tener oferta y demanda, porque la bolsa boliviana simplemente es un punto de encuentro entre los que les sobran dinero y a los que les falta dinero. Normalmente a los que les falta dinero van a ser empresas, son empresas que quieren financiarse a través de bolsa. ¿Cuál es el beneficio que tiene la empresa de hacerlo a través de bolsa? Normalmente con base en el volumen, es el costo. No podemos simular ahorita por cuestión del tiempo el cálculo sobre bolsa de valores, pero lo que nos beneficia como empresa si nosotros nos financiamos a través de bolsa va a ser los costos de financiamiento. Claro que aquí hay que poner un paréntesis grande. Paréntesis grande está referido al volumen. Yo no me conviene financiarme 100,000 bolivianos por la Bolsa Boliviana de Valores, porque hay un proceso de titularización, hay un proceso de estudio y registro que la Bolsa Boliviana y la ASFI nos exigen, que termina costándonos. Hay un estudio de riesgos que anualmente te cuesta $3,000. Entonces, si me voy a financiar 100,000 bolivianos y el estudio de riesgos me cuesta alrededor de 21,000 bolivianos, no hace costo-beneficio. En cambio, si me voy a financiar 150 millones de bolivianos, ahí sí me conviene. Voy a pagar alrededor de, supongamos, unos 30,000, 40,000 bolivianos en el proceso de titularización y con eso voy a poder financiarme 150 millones de bolivianos. Ahí sí me conviene. Montos pequeños, las pymes están siendo titularizadas, pero más que nada no son bonos corporativos, sino son reportes, que es otro tipo de instrumento financiero a corto plazo. Opciones binarias, estimado Joel, ahí yo también te soy sincero, no tengo experiencia con opciones binarias, entonces no podría darte mayor explicación. ¿Qué tipo de inversión existe y cuál es la más recomendable? La recomendación vendría desde el perfil del inversionista. Tipos de inversión. A ver, vamos a ver a grandes rasgos. Inversiones en activos financieros, en una bolsa de valores. Inversiones en proyectos empresariales, como el que estábamos analizando hoy día. Y también inversiones en derivados financieros, que eso en Bolivia por el momento no hay hasta que se vuelva más interesante. ¿Cuál es el más recomendable? Depende del perfil del inversionista, depende cuánto tiempo tengas para invertir también. Por ejemplo, personalmente me gustan los proyectos de inversión, pero el proyecto de inversión te exige bastante tiempo, tienes que estar ahí, tienes que ver, tienes que empezar a interactuar. Entonces esa sería la recomendación. Este modelo me sirve para aprobar créditos bancarios, para presentar a gerencia. Puede servir, hay que hablar con la unidad de riesgos, porque la unidad de riesgos tiene que establecer el modelo de evaluación. A la unidad de riesgos puede gustarles este tipo de modelo, porque habla de probabilidades. Entonces ahí la unidad de riesgos puede evaluar la probabilidad de que este crédito bancario corporativo pueda pagarse o no. Ahora, dentro de la evaluación crediticia y riesgo de crédito de la probabilidad de incumplimiento, también puede utilizarse, pero es un modelo un poquito más específico, porque tendríamos que hacer una evaluación tomando en cuenta probabilidad de impago, probabilidad de que no nos pague a tiempo. Bueno, blockchain, estábamos hablando, blockchain es la tecnología subyacente de las criptomonedas.
cadenas de bloques. ¿Qué eran nuestras cadenas de bloques? Quiere decir que cada una de las transacciones hechas por una criptomoneda está registrada en ahora miles o millones de computadoras o servidores en el mundo. Y ese registro que se realiza en la computadora es lo que se conocía como la minería de criptomonedas. Nuestra computadora está haciendo grandes cantidades de cálculos para poder decriptar esa transacción queda registrada en millones de computadoras. Entonces nadie puede entrar y modificar esa transacción. Yo no puedo entrar a mi billetera y decir, ¿sabes qué? Yo no tengo 10 bolivianos, tengo 10,000 bolivianos. Porque está registrado. El momento que yo quiera hackear esa cuenta, hay otras millones de servidores que van a decir, hey, esta transacción no es original, vuelva a la original. A ver, ¿qué dice? Estimado Miguel, dice, las empresas públicas creadas por el Estado deberían tener este tipo de análisis de rentabilidad y riesgo. Y si es así, ¿cuál es la manera de minimizar el riesgo de quiebra financiera para que el Estado no cree elefantes blancos? ¿Existe alguna bibliografía o información que pueda revisar para verificar si en las empresas públicas o estratégicas creadas pasaron por este tipo de análisis? En el caso de finanzas públicas, que es justamente parte de la gestión pública, hay un análisis pero no es un análisis de rentabilidad. Normalmente pasan por un análisis de costo-beneficio, pero el beneficio es más asociado a un beneficio social que un beneficio económico. Es una crítica a la parte pública. Y es una crítica en general, ¿no? Muchos piensan o muchos consideran que el Estado no es el mejor administrador financiero, porque lo que el Estado está buscando es ejecutar obras, el emplear. Entonces no está buscando rentabilidad como el primer objetivo. El objetivo fundamental no es la rentabilidad, sino la ejecución presupuestaria. Entonces, se podría y se debería, sí. Ahora, esto vamos a hacer un paréntesis, porque si hablamos de YPFB sí realiza este tipo de análisis. Incluso realiza un análisis más extenso que se llaman opciones reales, donde se tiene que realizar un árbol de decisión enorme con cada etapa y ver la rentabilidad de cada etapa. Y ahí vemos si en cada etapa continuamos o rechazamos y volvemos hacia atrás. Porque no hay, digamos, Lo que quiere evitar en opciones reales es hacer una fábrica, no hacer, digamos, la refinería completa en un punto que tal vez tenga o no el producto. Entonces se divide en etapas. Primera etapa, estudio de suelo. Segunda etapa, perforación. Evaluamos en la perforación si hay la cantidad que estábamos buscando. Tercera etapa, hacer una pequeña refinería. Si el lugar tiene gran cantidad de combustible o gas, entonces es una refinería más grande. Entonces las inversiones se van por etapas. Pues en ese caso sí hay un análisis, se llama opciones reales, análisis de inversiones con opciones reales para la industria petrolera. En el caso de no es una institución directamente del Estado o pública, pero es mixta, aunque el 99% de sus acciones es del Estado, sería el caso del Banco Unión. Como una entidad financiera, el Banco Unión sí tiene que cumplir con la ASFI. Y la ASFI pide exige mucho el tema de solvencia, el tema de rentabilidad y el tema de liquidez. Entonces, si no tiene esos tres, la ASFI entra e interviene cualquier institución financiera. Pero como análisis específico, más bien podría ser un tipo de estudio interesante como una monografía para el diplomado, el poder estudiar una opción de análisis de prefactibilidad para empresas públicas. ¿El comercio o la compra de criptomonedas es legal? ¿Existe en Bolivia? Ya. El Banco Central y la ASFI consideran como un comercio ilegal en Bolivia. ¿Existe en Bolivia? Sí. Hay diferentes, porque como estamos hablando de finanzas descentralizadas, este tipo de negocios se lo maneja en Internet. Entonces, uno puede entrar a una página de Internet, hay algunas que justamente trabajan con criptomonedas y puede empezar a trabajar y a invertir con las criptomonedas. Pero es ilegal en el sentido de que ni la ASFI ni el Banco Central van a asegurar tu inversión. En otras palabras, tú estás solo. Si llegaste a perder todo tu dinero, si llegó a ser una estafa piramidal, el Estado no se hace responsable porque ya, desde su punto de vista, ya te está adelantando de que no es legal. Las empresas privadas tienen acciones a la venta en Bolivia.
Hay algunas empresas privadas, a las más populares o las que más tienen acciones son los bancos. Ahora, en cuestión de las empresas y la compra de acciones, es oferta y demanda. Entonces, hay acciones que están cotizadas en la Bolsa Boliviana de Valores. El problema de estas acciones es de que las personas que las han comprado ya no están interesadas en venderlas. Entonces, cuando nosotros vayamos a querer comprar a las acciones del BNB, por ejemplo, no voy a tener a alguien que quiere vender acciones del BNB. Y ese es un problema de liquidez de la Bolsa Boliviana de Valores. En el sentido de que mis activos no están siendo comprados y vendidos a grandes cantidades o de una manera rápida, sino que cuando hay emisión de acciones, las personas lo compran y se quedan con esas acciones. En lugar de realizar lo que se realiza en otras bolsas, de que yo compro esas acciones, pero tal vez de aquí a unos meses quiero venderlo, luego comprar otras acciones. Entonces, esa compra y venta constante hace que sea un mercado líquido, porque vas a encontrar un comprador cuando quieras vender y vas a encontrar un vendedor cuando quieras comprar. Pero sí hay acciones en la Bolsa Boliviana de Valores. En el caso de las financiarse a través de la Bolsa Boliviana de Valores para las pymes, hay casos específicos. Hay un estudio que hace la Bolsa Boliviana de Valores de cada una de las pymes y los costos de emisión son más bajos. Y hablamos de pymes que no tienen un capital de 150.000 bolivianos, son pymes que tienen capital de casi 1 millón de bolivianos. Entonces son pymes que más tiran a mediana empresa que a pequeña empresa. ¿Y cuáles son las ventajas? Financiamiento financiamiento a largo plazo de bajo costo. El costo inicial de entrar a la Bolsa Boliviana de Valores puede ser un poco alto, pero una vez que ya entramos y ya titularizamos, entonces nuestras siguientes emisiones tienen un costo más bajo. Entonces, esa puede ser una de las razones. Y que aún así me termina siendo más barato que prestarme del banco, que ahorita en crédito productivo creo que estaba alrededor del 11,5%. No, lo mínimo era 11,5%, que tal vez está más alto. A negociación informal de derivados financieros en Bolivia, sí puede haber, porque cómo se crearon los derivados en otros países fue a través del mercado informal. Yo como empresa, digamos Fino, yo voy a ser la empresa Fino, quiero crear un derivado financiero, va a ser un contrato a futuro sobre el aceite. Entonces, ¿por qué creo este contrato a futuro? Es para asegurarme un precio. Y este contrato yo lo puedo vender a otra persona o a otra empresa. Entonces puede haber otra empresa que quiera comprar este título y yo le vendo ese título. Entonces, el contrato va a establecer ciertas características. ¿Puede haber una negociación informal? Sí. La banca no entraría en esta negociación informal por la regulación de la ASFI. En el caso de Bolivia son un poquito más centrados en la regulación que en dejar la libertad para el tema de inversiones. Entonces, la banca no podría hacer este tipo de inversiones en el sector informal, pero sí podría hacerlo en la Bolsa Boliviana de Valores. Lo interesante sería que justamente con lo que tenemos mayor cantidad de financieros en el mercado que tienen experiencia o que conocen por lo menos qué es un derivado financiero, cuando lleguen a cargos corporativos de toma de decisiones de financiamiento, puedan crear estos contratos. Porque al final un derivado financiero es un contrato que con todos los detalles dice cuándo alguien gana dinero y cuándo pierde dinero. Te establece cómo se comportan los flujos de efectivo y te establece las obligaciones de las partes. Entonces sí es posible, pero eso ya depende de la predisposición que tenga cada uno de los jugadores, que en este caso es la parte corporativa. Excelente. Con eso ya estamos barriendo con todas las consultas, estimado Romer. Creo que nos hemos extendido un poquito, pero yo contento de poder contribuir. Así es, ingeniero, ha sido una excelente charla, muy amena, muy entretenida, muy interesante toda la información que nos ha compartido. Así que nosotros estamos muy agradecidos con su persona y sobre todo con todas las personas que aún siguen en sala. Gracias, queridos amigos. El ingeniero ha tratado de responder a todas las consultas en el chat y pues pienso que quizás podríamos, si alguien se anima, pueda levantar la mano ya para cerrar la presentación y así le podemos activar el audio si es que tiene una consulta o algún comentario respecto a la presentación del día. Hace rato había muchas personas que levantaron la mano. Posgrado SIP, ¿quién más?
Creo que nadie más. Nadie tiene una consulta. Entiendo que de seguro está clara la información y súper entendible. Así que, bueno, queridos amigos, con esta presentación prácticamente ya estaríamos finalizando el webinar del día de hoy. Agradecerle una vez más, querido ingeniero, y seguro vamos a estar hasta una próxima, un próximo webinar nos vamos a ver y vamos a compartir nueva información con toda nuestra comunidad. Gracias, ingeniero. Excelente, gracias a ustedes de nuevo por la invitación y seguramente ya estoy viendo en el chat, ya tenemos la invitación para el diplomado en finanzas corporativas. Yo voy a estar participando con algunos colegas también para poder hablar más a detalle, más a profundidad sobre esto. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Gracias, ingeniero. Hasta una próxima oportunidad. Queridos amigos, ya saben, la invitación está hecha. Ya en el chat les van a compartir, si es que así lo desean, participar de nuestro diplomado en finanzas corporativas que inicia la próxima semana. Y recuerden que las personas que están participando el día de hoy, pues tienen un descuento especial. Ya mi colega les va a pasar el chat para que puedan solicitar la información. Y bueno, y ya para finalizar y agradecerles, pues, les enviamos aquí el link para que puedan llenar sus datos y, por supuesto, tener su certificado tal como les hemos ofrecido a un inicio. Muchísimas gracias. Hay muy buenos comentarios de agradecimiento. Y hay algunas personas que de manera interna nos han pedido respecto al diplomado, pues hacen clic en el chat, en el link, y ya mi colega con todo gusto les va a atender y les va a enviar toda la información necesaria. Gracias, queridos amigos. Gracias, Stephanie. Gracias, Claudia. Que estén muy bien y que tengan muy buenas noches. Y ya les enviamos a todos nuestros grupos de WhatsApp para otros webinars y compartir con toda nuestra comunidad. Que estén muy bien, queridos amigos, y hasta una próxima. Gracias, Gabriela. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad.